En primer lugar, buenas tardes a todos ustedes. Asisto con mucha complacencia a este encuentro académico, no solamente por tratarse de un encuentro académico con mis colegas en mi colegio, sino también porque se trata de una nueva gestión con un nuevo decano, al cual pienso yo tenemos que darle todo el apoyo en aras del éxito de su gestión, que es el éxito de todos nosotros y que es el éxito de nuestro querido colegio de abogados. En realidad yo no estaba oficialmente programado para esta conferencia, pero me hizo llegar el señor decano el pedido urgente, el úcase, que frente a la ausencia de la doctora Castañeda, que es una prestigiosa constitucionalista y magistrada del Poder Judicial peruano, que por una emergencia no ha podido asistir. Y frente a ese pedido, aquí me tienen, pero espero que alcanzar la piadosa disculpa del auditorio en la comprensión de que mi exposición es una exposición preparada en las últimas horas y por lo tanto no con la anticipación debida. Por eso, específicamente sobre los procesos de la libertad, se me permita hacer un tratamiento más global con base en el Código Procesal Constitucional. Es decir, no constreñido únicamente a los procesos de defensa de la libertad, sino en general, y que tiende un poco a ubicarnos dentro del avance de esta disciplina que es el derecho procesal constitucional. En realidad, si nosotros queremos tener, desde mi punto de vista, una visión más o menos completa de la trascendencia e importancia de los procesos constitucionales en el momento actual que vive el Perú, que es un momento de vigencia y construcción de un Estado constitucional como forma más moderna de organización del Estado que fuera instaurada en nuestro país a partir de la Constitución de 1979, que fue una Constitución que modificó muchas cosas y realmente con gran esfuerzo del legislador constituyente y de enorme trascendencia. Por ejemplo, la Constitución de 1979 organizó toda su estructura normativa en base al rescate y a la defensa de dos valores y principios fundamentales. ¿Cuáles fueron estos dos ejes sobre los que el legislador constituyente construyó el andamiaje constitucional peruano? Por un lado, la persona como valor fundamental, como centro y núcleo de la organización política, social y económica del país y evidentemente jurídica. La persona humana en tanto titular de derechos inherentes a ella, denominados derechos humanos o derechos constitucionales o derechos fundamentales de acuerdo a la doctrina, o derechos del hombre inclusive, o derechos de la persona. Pero el núcleo de esa Constitución fue la persona humana. Y esto en forma inédita en el Perú, porque las anteriores constituciones, si bien normaban sobre la persona y sus derechos, lo hacían en una forma un tanto accesoria. Y esto se puede comprobar cuando uno lee las anteriores constituciones, desde la de 1823 hasta la de 1933, pasando por la de 1826, 28, 34, 39, 56, 60, 67, en el siglo anterior al último, y en el siglo XX por la Constitución del 20 y del 33. Esas constituciones empezaban con una referencia al Estado y a la estructura del Estado y a la tipología del Estado. Y la persona estaba mencionada, pero
dentro de uno de los temas de la Constitución. En cambio, la Carta de 1979 empieza su articulado con un preámbulo que es un rescate al valor persona humana y a los valores fundamentales de la República, que lamentablemente se elimina en esta Carta Constitucional vigente. Y por otro lado, desde el artículo primero señala: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es un primer rescate de esta Carta fundamental en la conquista del Estado constitucional peruano. Y el segundo rescate es otro valor fundamental, que la doctrina denomina la primacía normativa de la Constitución. Es decir, que en el Estado constitucional se vive, se practica y se implementa la soberanía de la Constitución, en tanto que la Constitución es expresión normativa del poder constituyente, que es el poder que tiene el pueblo y que delega en sus representantes para establecer o crear una Constitución. Es un poder fundacional del Estado-Nación. Ese poder constituyente, que es distinto al poder constituido, que se da cuando ya el poder constituyente ha establecido los parámetros de ejercicio del poder constituido, ese poder constituyente se plasma en la Constitución en cuanto norma suprema, y por lo tanto ella misma se convierte en un valor fundamental en el Estado constitucional. La Constitución de 1979 entonces armó toda la arquitectura constitucional en base a dos columnas: persona humana, primacía normativa de la Constitución, en tanto expresión del poder constituyente, e instauró un estado de soberanía de la Constitución, en donde todos, sin excepción alguna, están regidos por la norma suprema, y en donde no hay territorios liberados de control cuando se trata de la defensa de la persona y de sus derechos, y de la defensa de la Constitución en tanto norma suprema y expresión del poder constituyente. Ese fue un avance extraordinariamente importante en la historia del Perú. Lamentablemente esa Constitución fue violada con el autogolpe del 5 de abril de 1992, y la historia la conocemos todos nosotros. Después de una etapa corta, el gobernante de facto decide convocar a un Congreso Constituyente democrático, y con todas las vicisitudes que conocemos y los cuestionamientos que se dan a su aprobación, tenemos la Carta vigente, pero que en esencia, en honor a la verdad, ha repetido el esquema de la Constitución de 1979. Y además también ha repetido algunos aspectos importantes, aunque los ha modificado en cierto detalle, como por ejemplo ha reproducido el elenco de procesos o de garantías constitucionales que permiten defender estos dos valores: los procesos de defensa de la libertad de la persona, los procesos de defensa de la vigencia normativa de la Constitución. Y ha incluido algunos que no estaban en la Constitución del 79, como por ejemplo, dentro del ámbito de los procesos de defensa de la persona, el habeas data y el proceso de cumplimiento, y dentro del ámbito de los procesos de defensa de la Constitución, ha incluido uno que es una peculiaridad muy importante, que se denomina proceso competencial. Pero la Carta del 79 trajo y elevó a categoría constitucional estos instrumentos de defensa precisamente de esos dos valores, y esto es muy importante. Otro aspecto interesante de esa Constitución fue que, en forma inédita en la historia republicana del Perú, incorporó en el texto constitucional lo que la doctrina llama la Constitución económica, aunque esto pareciera que es una especie de cacofonía, porque alguien puede decir, como dentro de la Constitución, otra Constitución, pero no es así. En realidad la doctrina tiene quizás un nombre impropio a lo que podríamos denominar el sistema económico constitucionalizado. Es decir, la Constitución incorpora un capítulo dedicado al régimen económico.
qué? Para que la historia no se repita, para que un gobernante a futuro no pretenda instaurar un gobierno en donde las reglas económicas las pone él a despecho de lo que manda el pueblo a través de la norma suprema. Es decir, a partir de la instauración de la constitución económica o régimen económico o sistema económico constitucionalizado, en el Perú el que arriba al poder no puede libérrimamente hacer y deshacer en materia económica si no es dentro de los cánones, patrones y límites que la propia Constitución establece en el aspecto económico. Entonces, el Estado constitucional es una forma de Estado en donde las cosas ya son diferentes a lo anterior. Por ejemplo, en el Estado constitucional ya no se habla, como en el Estado liberal, de primer poder del Estado. Eso es un concepto superado. En el Estado constitucional no hay primer poder del Estado. Hay órganos que ejercen matices o aspectos del poder político. Pero el Parlamento ya no es ni el primer poder del Estado, ni es el único que dicta normas, ni es el único que interpreta o modifica la Constitución o anula sus propias leyes. Hay un ente guardián de la primacía normativa de la Constitución que tiene el poder suficiente para anular las normas dadas por el poder legislativo cuando éste incurre en inconstitucionalidad, cuando dicta normas incompatibles con la Constitución o que la lesionan de acuerdo a las causales de inconstitucionalidad, por la forma, por el fondo, total, parcialmente, por infracción directa o indirecta. Es decir, entonces estamos frente a un modelo distinto. Es un modelo en donde ya no hay, digamos así, primadonas, no hay órganos súper que nadie lo puede revisar. Estamos en un Estado constitucional en donde todo es revisable cuando se trata de la persona y sus derechos y cuando se trata de defender la vigencia de la Constitución. Es decir, una nueva forma. Claro, con cambios respecto a la anterior Constitución. Por ejemplo, en el régimen económico nos hemos liberalizado bastante, ¿no? Uno a veces se pregunta ¿qué establecía la Constitución de 1977 respecto a la economía social de mercado? ¿Y qué establece esta? Y uno puede llegar a la conclusión de que hoy estamos frente a un sistema económico neoliberal, sin asumir posición a favor o en contra. Porque comparativamente con otros países, aquí en el Perú hay una, digamos, mayor garantía a la inversión y un límite estatal para entrar en la actividad privada y para intervenir en la economía, etc. Retomando entonces, hoy vivimos una nueva etapa. Hoy el Perú vive o intenta construir un Estado constitucional. Y este Estado constitucional tiene herramientas de defensa. Quería hacer un pedido. La señorita que me presentó me dijo que me iba a alcanzar un vasito con agua. No lo veo. No lo veo. Temo que se me seque la garganta. Parece que me he olvidado del expositor. Si hay alguien ahí para eso. Señor, ¿puede usted pasarme la voz? Ya. No, como ustedes comprenderán, yo con todo gusto hablo con usted, pero de vez en cuando un sorbito de agua, ¿no? Si no, a uno se le seca la garganta. Bien. Entonces, el primer enfoque de la problemática de los procesos constitucionales tiene que ser a la luz de esta nueva forma de Estado que hoy tiene el Perú, a la luz de un Estado constitucional. Y este enfoque cambia muchas cosas y afecta muchos paradigmas y modifica muchas situaciones y visiones y produce evidentemente enfrentamientos. Porque, por ejemplo, mis respetadísimos magistrados de nuestra excelentísima Corte Suprema no aceptan muy abiertamente que un órgano
que no es el Poder Judicial, pueda poner en cuestión una resolución que tiene la calidad de cosa juzgada. O sea, eso parece un pecado mortal, mortal. Y el Tribunal Constitucional ha dicho un momentito, la cosa juzgada es cosa juzgada en la medida que sea constitucional. Y entonces ha creado una categoría distinta, si se quiere, en donde podemos distinguir entre la cosa juzgada a secas y la cosa juzgada constitucional. Claro, esto puede parecer una barbaridad, pero esto se está ya implementando en el Perú. Miren, yo solamente les quiero dar un caso. Juliana Yamoja, esta jovencita que se involucró en un hecho muy lamentable y que fue condenada por la Corte Suprema por, digamos, el asesinato de su madre, a una serie de años de prisión. Ella planteó un habeas corpus contra la sentencia de la Sala Penal que la condenó, Sala Penal de la Corte Suprema de la República. Entonces uno puede decir, un momentito, la Constitución, artículo 139, establece como uno de los principios de la función jurisdiccional la garantía de la cosa juzgada. La cosa juzgada es irrevisable y solo es revisable en lo penal si surge una prueba después de concluido el proceso que demuestra la inocencia del condenado. Después no hay posibilidad. ¿Cómo es posible que se admita un habeas corpus cuestionando una decisión de última instancia que hace cosa juzgada? Sin embargo, el Tribunal Constitucional en ese caso dijo lo siguiente, en palabras muy simples: no discutimos que la Corte Suprema dicta sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada, pero en el Estado constitucional, para que una sentencia sea cosa juzgada, no debe afectar ni derechos fundamentales, ni debe afectar primacía normativa de la Constitución. Y hemos observado que en esta sentencia, sin tratar de reemplazar a la justicia penal, no se han cumplido con ciertos cánones que manda la doctrina y manda, digamos, la apreciación de situaciones en donde se involucran derechos fundamentales, como el derecho a la tutela procesal efectiva. No hemos observado que ha habido un estricto cumplimiento. Dijeron, por ejemplo, se dice que esta joven ha incurrido en tal delito y se va, y en la misma sentencia se dice ella recibió 4 cortes de la madre, cuando hay una pericia en el expediente que establece que si bien la mamá presentó como 50 cortes, ella presentó como 30. O sea, la apreciación de la prueba pericial era una prueba objetiva, manifiestamente errada, porque se decía 4 en vez de 30. Y entonces se dijo, hay un derecho del justiciable, hay un derecho del procesado, que se incorpora dentro de la tutela procesal efectiva, que a su vez comprende un conjunto de derechos, entre ellos el derecho a obtener una resolución acorde a derecho, aunque esto parezca un juego de palabras. Y una resolución acorde a derecho es una resolución que cumple con ciertos cánones y patrones y que implica la debida motivación de la resolución. No nos metemos en el sentido definitivo de la... muchas gracias, ¿se acordaron de mí? Muchas gracias, muchas gracias. Déjeme la botella. Es de agua mineral, ¿no? Yo, que hace años ya no como, soy abstemio. En serio, he decidido ser abstemio y me va muy bien, porque ya cuando uno va cobrando años, el alcohol pues empieza a complicar las cosas, porque el organismo reacciona ya diferente, ¿no? Un joven puede pasarse tomando toda una noche y al día siguiente está funcionando, ya a cierta edad, y sobre todo si uno trabaja con la mente, así
que en un momento dado dije, nada. Y la verdad que no lo extraño. Nunca tomé en exceso, además, nunca tomé en exceso. Pero sin embargo tengo colegas que a pesar de la edad compiten con un muchacho. Mi respeto a esos colegas. Mi reconocimiento a ese derecho de elegir beber a satisfacción. Bien, entonces el Tribunal Constitucional dijo hay un derecho a la motivación, a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Y ese derecho comprende respetar ciertos principios, como por ejemplo el principio de razonabilidad, como por ejemplo el principio de proporcionalidad, como por ejemplo el principio de interdicción de la arbitrariedad, que es un principio que establece que el juez está prohibido de ser arbitrario y quien sanciona está prohibido de ser arbitrario, ya sea en sede judicial, ya sea en sede administrativa, ya sea en sede política, por ejemplo a través de un antejuicio, o en cualquier sede. Quien sanciona y quien emite una, digamos, una resolución y decide algo, tiene que motivar debidamente su decisión. O sea, fue una llamada de atención a la lógica, a la razonabilidad, a la coherencia. Fue un decir, mover al Poder Judicial y decirle un momentito, tus resoluciones son muy respetables, pero guarda ciertos cánones. O sea, ya no tienes como juez, bajo el escudo de el criterio de conciencia, licencia para matar. Ya no puedes como juez hacer libérrimamente lo que a ti se te ocurre. Yo he visto eso mucho, dicho sea de paso, porque a pesar de que el delito de prevaricato se consuma cuando un juez o un fiscal resuelve contra el texto expreso y claro de la ley, hemos tenido casos, y me parece que hay una distinguidísima colega acá que es procuradora, en donde vimos en conjunto una situación en donde había infracción abierta a este precepto, pero cuando uno denunciaba a ese juez, el órgano de control respectivo decía, un momentito, la denuncia tiene que constreñirse al aspecto funcional, no al aspecto jurisdiccional. Es decir, yo puedo denunciar si no me concedieron la apelación a pesar de que interpuse el recurso dentro del plazo, si me demoraron el expediente, pero no puedo denunciar si el juez se equivocó y fue contra la ley, porque eso es jurisdiccional. O sea, convirtieron lo jurisdiccional en un territorio liberado, no puedo penetrar. Entonces yo digo, ¿cómo opera la tutela procesal efectiva en la dimensión de la garantía y el derecho a obtener una resolución acorde a derecho si el justiciable no penetra en el contenido de la resolución? Entonces, han habido cambios tremendos. Recuerden ustedes ese enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones, que para mí ha sido un enfrentamiento realmente que nos dejó en muy mal pie como país, ¿no? Porque ha sido de la tesis el Jurado Nacional de Elecciones que sus resoluciones son irrevisables. Dijo el tribunal, a mí no me puede modificar la resolución por la cual yo declaré fundada una tacha contra el candidato señor Castillo para la municipalidad provincial de Chiclayo. Castillo era, ¿no es cierto? Arturo Castillo, ¿no? A pesar de que Arturo Castillo demostró que el jurado había declarado fundada la tacha bajo la premisa de que había una condena firme, y luego Castillo demuestra que la Corte Suprema lo había absuelto, pero el tribunal dijo, a mí no me revisa nada. O sea, estableció una especie de iglú, de isla, en donde nadie se mete con él,
Y esto ha llegado al punto que el propio jurado hoy en día ha establecido lo que denomina el recurso extraordinario. Entonces dice, si me equivoco, si violo derechos fundamentales, solo yo me puedo revisar. O sea, sigue el jurado, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto y todo cariño a mis distinguidísimos amigos y colegas del Jurado Nacional de Elecciones, sigue la idea obsoleta de que no hay, frente a esa, digamos, norma, es irrevisable, no hay excepción. Ahora, hay que preguntarse un momentito, ¿la Constitución se interpreta como un todo o se interpreta como compartimientos estancos? ¿Puedo yo sacar un artículo de la Constitución, el 141 me parece que es, y decir, mis resoluciones son irrevisables, y olvidarme de un todo constitucional, olvidarme de la filosofía del legislador constituyente, y olvidarme, por ejemplo, que hay un artículo por ahí, el 200, inciso 2, me parece, que dice, procede la acción de amparo contra cualquier persona que amenaza, o autoridad que amenaza o viola un derecho constitucional. Y no dice, coma, excepción hecha del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces no establece excepción. Sin embargo, el jurado dice, no, a mí nadie me toca. Y tuvimos ese penoso caso en donde las autoridades se enfrentaron, y esto terminó en que al final, como el jurado dijo, no se le repone, y el tribunal dijo se le repone, a la hora en que el señor Castillo, recuerden ustedes, fue a tomar posesión, hubo tal enfrentamiento que se incendió el local municipal y el gobierno tuvo que hacer intervenir al prefecto. Para mí, no quiero ser duro, pero deja mucho que desear. O sea, no hay conciencia de que estamos en un Estado constitucional. Por lo tanto, esta nueva visión de las cosas, este nuevo enfoque, esta época para mí muy positiva, en que quizás sin darnos cuenta somos actores y autores dentro de una nueva obra, que es un nuevo Perú bajo la modalidad de una forma moderna y más garantizadora de los derechos de la persona, como lo es el Estado constitucional. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ha costado mucho, muchísimo, y ha costado mucho en general a la humanidad y en especial al mundo occidental, llegar a donde hemos llegado, no solamente en la modalidad de Estado, sino en la construcción de un elenco de procesos constitucionales de defensa de los valores fundamentales que ese Estado constitucional ha alcanzado y ha conquistado como auténtico derecho en general de todas las personas. Ha sido largo el camino. Había una canción muy bonita, que no me acuerdo ahora, pero algo así, ha sido largo el camino, ¿no? Y aludía que, bueno, había un recorrido y se mantenía el amor, lo cual me parece muy bien. Salvo, hay algunos, me imagino, que no comparten. Bueno, yo soy saco largo, 37 años de casado. No creo por ahora en el divorcio. 37 años, soy un héroe, ¿no? Desde ahora, a los 2, 3 años ya, y nuevamente empezar. Decía, ha sido largo el camino, ha costado mucho, y en ese camino han habido muchos sacrificios. O sea, llegar al habeas corpus de ahora, llegar al amparo de ahora, llegar al habeas data, al proceso de cumplimiento, a la acción popular, al proceso de inconstitucionalidad, al proceso competencial o conflicto de competencia de las instituciones, no ha sido fácil. No ha sido fácil ni en el mundo occidental, ni ha sido fácil en el Perú. Y tenemos que valorar lo que tenemos y defenderlo, no ponerlo en riesgo. A mí me preocupa mucho cuando en los últimos tiempos hay toda esta corriente de cuestionar al sistema interamericano de defensa de los derechos humanos, a la Convención de San José de Costa Rica, cuando eso es una conquista de la humanidad después que el mundo occidental fue zarandeado por la Segunda Guerra Mundial y el genocidio nazi, en donde se dijo un momentito, el Estado, si viola derechos fundamentales, se arriesga a una responsabilidad internacional, y se crearon organismos de defensa, y el Perú ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Y no entendemos
que derechos humanos tienen todos, desde los más ejemplares y puritanos hasta cualquier delincuente, por muy oprobiosa que fuese la acción que ha realizado, tienen derechos, y en un Estado constitucional se tienen que respetar. El otro día, a propósito de esto, yo que veo poca televisión, pero mi señora me dijo, está interesante el programa, vi una parte de La Ley y el Orden, esta serie tan interesante, en donde hay un debate entre el fiscal y los abogados de la parte. Y el tema era que un soldado americano que había estado en el frente de batalla y se había enfrentado a los terroristas, había detectado que en Estados Unidos estaba un cabecilla de una banda terrorista, según él consideraba. Y entonces lo había ubicado y lo había matado. Y había dicho, sí, lo he hecho, y lo he hecho por defender a mi patria. Este señor es terrorista reconocido, ha ingresado al país, lo he detectado y lo he matado. Y el fiscal, en una defensa muy interesante, que debería reproducirse, en buena cuenta le dijo, mire, es cierto que este señor ha intervenido en acciones de terrorismo, no está probado que en Estados Unidos, y es cierto que la justicia lo debe perseguir y lo debe sancionar, pero usted no tiene ningún derecho de convertirse en poder judicial, en fiscal y aplicar la pena de muerte sin una sentencia en Estados Unidos. Así se trata de quien se trata. Entonces fue un debate muy interesante porque el abogado de este soldado pues invocó el patriotismo y una serie de principios, de valores inherentes a un Estado como es Estados Unidos, pero el fiscal fue clarísimo y al final lo declararon culpable. Por eso a mí me preocupa mucho cuando lanzamos las banderas. No, ¿por qué la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana? Un momentito, tenemos que aceptar que nos hemos sometido como país a un órgano revisor en materia de derechos humanos y en lugar de hacer tanta reacción, veamos cómo corregimos el sistema para que eso no se vuelva a producir. Pero por muy respetable que hubiese sido tal o cual operativo, si un elemento de las fuerzas del orden, agente rendida, la aniquiló, eso en un Estado constitucional no puede pasar por alto, de ninguna manera. Entonces acá armamos ídolos en tal sentido y tal otro y nos olvidamos de la esencia del Estado constitucional que estamos defendiendo. Todos tenemos derechos fundamentales, no unos menos que otros, nos guste o no nos guste. Y por lo tanto ese es un gran momento que vivimos, somos un Estado constitucional. Pero les decía, ha costado, ha sido largo el camino, el trayecto ha sido durísimo. En realidad, en el mundo occidental, porque a él me quiero constreñir, hay todo un proceso de gestación, de la creación de instrumentos de defensa, tanto de la persona como de la propia Constitución. Uno de los más remotos antecedentes es el Right of Habeas Corpus, inglés del siglo XIII, que fue una norma que estableció que no podía nadie estar detenido sin orden judicial. Y si se detectaba esa situación, llevar el cuerpo al juez para que el juez decidiera sobre su situación jurídica. Y luego, en el siglo XVIII, en 1795, un gran pensador que no escribió voluminosas obras, sino que escribió obras pequeñas pero esenciales que han pasado a la historia y hasta ahora están vigentes y lo mantienen vivo, que era un curita minúsculo, yo he leído su vida, encorvado, que cuando el rey de Francia, angustiado en la época anterior a la revolución por la crisis económica, recibe la sugerencia de convocar a los tres estados a Asamblea Nacional, es decir,
al tercer estado, que era el pueblo, al clero y a la burguesía, dentro de una asamblea muy curiosa, porque cada uno de estos estamentos tenía un voto, y a pesar de que el tercer estado representaba a la mayoría de los franceses, frente a la nobleza y al clero, si es que estas dos se ponían de acuerdo, perdía siempre el tercer estado. Pero el rey desesperado convoca a asamblea, y es ahí donde el tercer estado se declara en Asamblea Nacional y se produce la Revolución Francesa. Pero quien le da las ideas matrices a esta decisión fue Sieyès, Joseph Emmanuel Sieyès, que creó precisamente la teoría del poder constituyente y del poder constituido. Recordarán ustedes, escribió un librito muy pequeño que se llama ¿Qué es el tercer estado? Y se preguntó, ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué es Francia sin el tercer estado? Nada. ¿Qué es la nobleza y el clero sin el tercer estado? Nada. Y ahí él crea la inédita construcción, digamos, y creación jurídica del poder constituyente. El poder constituyente, poder fundacional, poder ilimitado, poder que instaura las reglas básicas del Estado-Nación. Poder constituido, el poder que se desarrolla en el marco establecido por el poder constituyente. Y entonces Sieyès logra ser un gran personaje. Para mí es un personaje que debe rescatar inclusive el derecho constitucional peruano y el derecho procesal constitucional peruano en especial, y yo he escrito sobre eso. Pero ¿qué dice Sieyès en 1795? Cuando Francia, se había producido ya la Revolución Francesa, estaba pues, digamos, embriagada de poder, y los parlamentarios franceses decían: nosotros representamos al primer poder del Estado, el poder que representa al pueblo, por el pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y se lanzaban unos discursos extraordinarios. Y Sieyès, este curita, porque era sacerdote, que tenía las características que he mencionado, en una de las sesiones del Parlamento levanta la mano y dice: quiero presentar, y hablaba con mucha humildad, su biógrafo dice que tenía voz de pito, eso dice su biógrafo, quiero presentar un proyecto, y ustedes, distinguidos colegas, espero que me comprendan, pero un proyecto que se motive en esta idea. Me preocupa mucho, ¿qué pasa si nosotros, imbuidos y mareados por el poder que tenemos, nos extralimitamos y dictamos leyes que van contra la Constitución? ¿Qué pasa si a través de una ley traicionamos la Constitución? Entonces yo propongo, dijo, y presentó un proyecto con articulado, crear un jurado constitucional, un jury constitucional, que se encargue dentro del propio Parlamento, pero constituido por un grupo de parlamentarios y de personalidades, de revisar si es que nos hemos equivocado, y que tenga la competencia de anular una ley que nosotros hayamos dado que vaya contra la Constitución. Y no solamente eso, sino también pensó en que ese jurado revisara los temas de derechos humanos cuando se habían producido violaciones. Bueno, como comprenderán, se armó un alboroto. Si no lo mataron a Sieyès fue porque Sieyès era una personalidad, pero hay un libro muy importante que se llama El valor de la Constitución, de un español, Roberto Blanco, que ha hecho su tesis sobre el tema de la Constitución, su primacía, etcétera, y ha investigado mucho a Sieyès, y se ha ido al diario de debates del Parlamento francés de aquella época. Y entonces ahí relata en este libro cómo le salieron al frente a Sieyès, como si hubiese dicho el pecado más grande, o hubiese cometido el pecado más grande imaginable. O sea, le dijeron: está usted loco, ¿cómo es posible? Sobre nosotros, sobre el Parlamento, no hay nadie, no hay nadie, nosotros representamos al pueblo, somos los máximos. Nadie nos puede, o sea, usted se ha salido del sistema, ¿qué le ha pasado?
Le pidieron que retirara el proyecto, pero él mantuvo su posición y no lo destituyeron, ni lo condenaron a la guillotina, simple y sencillamente porque era Sieyès y había creado la teoría del poder constituyente y le había dado basamento, digamos, jurídico a esa decisión de convertir al tercer Estado en Asamblea Nacional. Pero fíjense, finales del siglo XVIII, surgía como un torrente imparable la democracia representativa, Revolución Francesa, Revolución Americana, antes Revolución Inglesa, corría como reguero de pólvora una idea libertaria. Moría la democracia, la monarquía, se instauraba la democracia representativa. Eran vientos nuevos, nacía el liberalismo, todo lo demás quedaba olvidado. Y esta idea de Sieyès es premonitoria. ¿Qué pasa si nos excedemos? Bueno, se olvidaron de Sieyès durante todo el siglo XIX. Al contrario, lo criticaron. Pero en el mismo siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX, un gran pensador, Alexis de Tocqueville, en un libro extraordinario que se llama La democracia en América, cuando se vivían los nuevos tiempos, había caído la monarquía, se vivía en libertad, se empezaban a aprobar las constituciones, y eran nuevos aires y nuevos vientos. Alexis de Tocqueville empezó a comprobar un fenómeno, y lo criticó abiertamente, que se producían traiciones al nuevo orden y al nuevo pensamiento imperante. Es decir, se violaban derechos humanos y los parlamentos habían abdicado de su función, desmantelaban la Constitución mediante normas traidoras a la Constitución, si cabe el término, y los poderes ejecutivos eran los grandes cómplices en esta maniobra de desmantelamiento de las conquistas logradas. Esto lo denuncia Alexis de Tocqueville, está en ese libro. Es decir, durísimo. Entonces, ya en el siglo XIX, como lo señala un gran constitucionalista español, don Pablo Lucas Verdú, que vive todavía, es un hombre ya cercano a los 90 años, que nos ha visitado en una oportunidad, ya en el siglo XIX, entrado en el siglo XIX, empieza a nacer la etapa constitucional, se empieza a germinar el derecho constitucional. Y entonces se produce una preocupación. Las constituciones conquistadas eran declarativas, de principios, de derechos y de valores, pero en la práctica se estrellaban contra una realidad caracterizada en términos generales por violaciones de derechos fundamentales y violaciones de la propia normativa constitucional. Entonces empieza una preocupación. Esta preocupación va tomando cuerpo, pasa todo el siglo XIX, y ya entrado el siglo XX, empiezan los estudiosos, entre ellos Hans Kelsen, ese gran jurista del siglo XX, que comparte ese título con Karl Lowenstein y Carl Schmitt, este último cuestionado en un momento dado de su vida por su cercanía al régimen nazi, pero no se puede quitar valor a su aporte a la doctrina del derecho constitucional. Kelsen, Heisenman, Mark Westzewicz y otros empiezan a hablar de lo siguiente: debemos trabajar la idea de una justicia constitucional o jurisdicción constitucional. Es decir, empieza una idea en el siguiente sentido: tenemos que buscar una mecánica que resguarde lo que tanto costó y que se ha puesto en peligro durante el siglo XIX y que en este siglo XX se sigue trastocando. Tanto es así que en el siglo XX hemos vivido esas dos terribles guerras mundiales. Entonces se empieza a trabajar esta idea y Kelsen, recogiendo bajo otra forma la idea de Sieyès, dice: hay que establecer un mecanismo, refiriéndose específicamente al tema de las normas jurídicas,
que permita revisarlas y anularlas, pero por un órgano que no sea ni el Poder Judicial, ni el propio Poder Ejecutivo, ni el propio Poder Legislativo, sino sea un órgano autónomo e independiente. Y entonces, en 1919, escribe la jurisdicción constitucional, que luego se plasma en la Constitución austriaca, se crea un tribunal constitucional y él es el presidente de ese tribunal. Ya también es cierto, a principios del siglo XIX, en 1803, ese famoso juez John Marshall, en un caso, el famoso caso Merwin versus Madison, había dicho en su sentencia: cuando una norma es incompatible con la Constitución, a ese caso no se aplica esa norma y prima la Constitución. Es decir, había creado el control disperso de constitucionalidad y Kelsen estaba creando el control concentrado. Paralelamente, empezaba a trabajarse la idea de crear mecanismos de defensa de la Constitución y defensa de la persona humana en muchos países, tanto de Europa como de América, digamos así, de Iberoamérica y de Norteamérica. Y entonces, en un momento en que estas ideas van terminando, pero Niceto Alcalá Zamora, ese famoso español, dice: Kelsen inaugura una nueva disciplina, pese a que Kelsen no la denomina como tal, y habla por primera vez del derecho procesal constitucional. En el Perú el camino ha sido lento y difícil también, porque durante el siglo XIX, solamente en 1897 aparece una ley de habeas corpus que se constriñe simplemente a la libertad individual, que dice aquel que ha sido retenido o detenido sin mandato judicial debe ser puesto a orden del juez inmediatamente de recibida la orden del juez que lo ponga a su disposición. Ese es el 1897. 1821 a 97 no hay nada. No hay nada ni a nivel constitucional, digo, ni en mecanismos de defensa de la persona, ni en mecanismos de defensa de la constitucionalidad, salvo el artículo 10 de la Constitución de 1856, que decía: es nula toda ley que se opone a la Constitución, pero que en el 60 la anulan. O sea, como dice Jorge Danós y Malta Sousa en un artículo, fue un atisbo lejano de control de constitucionalidad. Entonces entramos al siglo XX con este movimiento internacional de reflexión sobre qué hacer frente a la problemática de, digamos así, hacer cumplible la Constitución, hacer eficaz la Constitución, que todo lo que la Constitución establece se plasme en un aquí y en una ahora, que se haga realidad, sobre todo en respeto a la persona y en respeto a la Constitución. Entonces nosotros tenemos que en el año 16 hay dos leyes, la 2223 y la 2253, que también regulan el habeas corpus, en la línea de la ley de 1897. Y luego, en la Constitución del 20, se produce algo importante. La Constitución del 20, y miren, todo el tiempo, ya había pasado un siglo, la Constitución de 1920, reconoce por primera vez en el Perú el habeas corpus. Es decir, en esa Constitución se da reconocimiento constitucional al habeas corpus, pero referido exclusivamente a la libertad física. A la libertad física. Luego, en el mismo año 20, dentro del Código Penal, se establece una norma sobre el habeas corpus, y en la Constitución de 1933 se producen dos avances importantes, porque esa Constitución recoge también el habeas corpus, pero, oh sorpresa, de acuerdo a esa Constitución, el habeas corpus protegía todos los derechos,
Hoy día no lo entenderíamos así, todos los derechos, era una especie de amparo. Y se crea la acción popular. Ya admite en ese momento el Poder Legislativo un atisbo de control de la normatividad, pero no de sus normas. Siempre ha sido muy soberbio el Poder Legislativo, por eso hasta ahora oímos esta frase obsoleta que pertenece a la Constitución de Cádiz de 1812, precursora de la República, padres de la patria. Algunos respetables congresistas dicen nosotros como padres de la patria, los periodistas, nosotros como padres, yo digo, ¿de qué están hablando? Están en 1812. Ya no hay padres de la patria, aunque no les guste, pero es la verdad, porque en el Estado constitucional no hay esa paternidad. Además, yo particularmente no deseo esa paternidad. No sé si en el caso de ustedes ocurre lo mismo, pero con lo que veo todos los días, de paternidad ni hablemos. Sinceramente, ¿no? Salvo evidentemente excepciones, pero no hay esa paternidad. Entonces la Constitución de 1933 crea la acción popular. Admiten los miembros del Parlamento que un reglamento, es decir, una norma infralegal en la escala normativa, que va contra su ley, contra la ley y contra la Constitución, puede ser anulada, y crean la acción popular. Pero esa acción popular se queda en un limbo durante muchos años, durante 30 años, porque esa acción popular recién es reglamentada bajo la modalidad de un proceso de puro derecho, un proceso ordinario de puro derecho, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963, dictada por una dictadura, cosa de nuestra República. Una dictadura reconoció que había que establecer un mecanismo para la acción popular. En el año 40 se dicta una norma también sobre habeas corpus, y ahí se mantienen las cosas, cuando surge la Constitución de 1979, que ya la hemos visto. Ahí habeas corpus, pero referido a la libertad individual, amparo a todos los demás derechos, inconstitucionalidad, una novedad importantísima, se crea el control concentrado respecto de las normas con rango de ley, y la acción popular, 4 garantías. Y luego, a través de los años 1982, ley de habeas corpus y amparo, 92, ley modificatoria, ley orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales de aquella época, del 82, el 88, la ley de la acción popular, llegamos a la Constitución del 93. Ahí se mantienen las normas anteriores y se crea en el 94 la ley de habeas data y de la acción de cumplimiento, y el 95 la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y las cosas avanzan, hasta que después de un largo trabajo académico que se dio de oficio, digamos, por el mundo propio de algunos juristas, entre ellos Juan Monroy, Domingo García Belaúnde, etc., se hace un anteproyecto de Código Procesal Constitucional, que la idea de los autores del anteproyecto tenía por objeto consolidar la normativa hasta ese momento dispersa, reguladora de los procesos constitucionales, en una norma. Luego establecer principios generales a todos los procesos, luego establecer principios relacionados con los procesos de la libertad, luego regular su objeto y su procedimiento, igual en el caso de los procesos de defensa de la primacía normativa, tanto disposiciones generales como objeto y procedimiento, y además regular el proceso competencial, que se mantuvo un poco al margen. Y después de varios anteproyectos, llegamos al 31 de mayo del año 2004, en que se dicta la ley 28.237 y se aprueba el Código Procesal Constitucional que hoy conocemos. Fíjense qué largo el camino, y qué importante tener en cuenta ese camino para defender nuestro código,
defender nuestros procesos constitucionales y no permitir por ningún motivo retroceso alguno en ninguno de los avances, y además, en paralelo, hemos conquistado una justicia supranacional defensora de los derechos humanos, bajo la concepción de que el ser humano es anterior y superior al Estado, y ningún Estado, menos el peruano, tiene derecho a violar nuestros derechos. Y aún frente a una sentencia en contra del Tribunal Constitucional podemos irnos en queja a la Comisión Interamericana y promover a través de la Comisión Interamericana un emplazamiento al Estado y motivar una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que rescata nuestros derechos. Es decir, hemos avanzado enormemente y no debemos, sobre todo desde mi punto de vista, y esto lo digo con todo respeto, los abogados, ceder en modo alguno frente a este avance. Es un avance de enorme trascendencia. Ahora, este Código Procesal Constitucional es un código que trae, podemos hablar así, varios paradigmas importantes, que yo los voy a resumir entrando ya a la etapa segunda, y creo que de repente conviene hacer un break. ¿Un intervalo? Ya, 15 minutos. ¿O quieren que siga? Democracia, votación. ¿Quiénes quieren que siga? Aprobado casi por unanimidad. Sí. Bueno, este código establece varias cosas importantes, pero tiene además un valor muy especial, porque el Código Procesal Constitucional es el primer código nacional que se aprueba bajo esa denominación de Código Procesal Constitucional, consolidando todos los procesos constitucionales y estableciendo los principios y una serie de aspectos en el mundo. Es decir, tenemos un privilegio bien importante. Hay un Código Procesal Constitucional que se aprobó el 8 de mayo de 1999, pero es para la provincia de Tucumán en Argentina, no tiene carácter nacional. Y luego, el año 89 se dictó una ley de la jurisdicción constitucional costarricense, que tiene el mismo sentido del código, pero no se denomina Código Procesal Constitucional. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de haberle dado ya denominación propia a este código y de haber contribuido enormemente a construir en el Perú el derecho procesal constitucional, desde mi punto de vista como una rama del derecho procesal, aunque algunos sostienen que ello no es así y que es un derecho de pertenencia al derecho constitucional, y otros llegan a sostener, como el maestro Héctor Fixamudio, famoso doctrinario mexicano, creador del amparo, que hay un derecho procesal constitucional y hay un derecho constitucional procesal. Pero ese es otro debate y no me voy a detener en él. Y algunos sostienen inclusive ya en estas sofisticaciones de los doctrinarios que hay una especie de tercer derecho que es como un híbrido de ambos, pero yo no llego a tanto. Yo me quedo con el derecho procesal constitucional como una rama del derecho procesal. Porque con esa teoría de crear derecho constitucional procesal podemos crear pues derecho constitucional penal, derecho constitucional civil, y como dice Domingo García Belaúnde, modificamos todas las ramas del derecho. Pero otros dicen, eso es mejor, porque vivimos en una etapa de constitucionalización del derecho. Y eso es, en fin, un tema de gran debate. Este es un código importante, porque es un código, digamos, que nos coloca a la vanguardia en lo que se refiere a los procesos constitucionales. Es un código estructurado bajo las ideas fundamentales de consolidar en una sola norma la legislación dispersa, partir de la Constitución de 1979, a pesar de los cuestionamientos que se puedan dar a ella, establecer los principios generales, aplicables
a todos los procesos constitucionales, los 7 procesos, y luego dividir su tratamiento entre un primer grupo de procesos, que son pues los de la libertad, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, y un segundo grupo de procesos que son los de defensa de la Constitución como norma suprema, acción popular e inconstitucionalidad. Y también dentro de ese grupo, pero un poco separado, el proceso competencial. Dentro de esa estructura, este código establece varias cosas importantes que es necesario rescatar. Es decir, en primer lugar, también en forma inédita, porque esto hasta ahora no se había dado y hay que reconocerlo, este código establece en su título preliminar una serie de aspectos importantes e interesantes. En primer lugar, deja precisado que este código va a regular única y exclusivamente los 7 procesos constitucionales. Es decir, la familia de procesos constitucionales en el Perú es de 7. Y ellos son los que tienen a su cargo la obra teatral, que hablamos paradójicamente, de dejar con presencia de esta rama del derecho. Habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, acción popular, inconstitucionalidad y proceso competencial. Esos y solamente esos. Este código no toca ningún otro proceso o ningún otro procedimiento. Hay algunos que dicen, debe también incorporarse, por ejemplo, el procedimiento de acusación constitucional o el procedimiento de antejuicio constitucional, que son no procesos, porque no se resuelven ante órgano jurisdiccional, sino procedimientos que se van a ver en sede política, pero en donde hay en juego valores fundamentales, atinentes a la Constitución. Pero esa es una opinión, esa es una línea doctrinaria. Otros dicen que también el contencioso administrativo, cuando se refiere a la defensa de los derechos fundamentales, debe estar incorporado como un proceso constitucional, y en la línea de ellos está el doctor Aníbal Quiroga. Yo particularmente, digamos, no entro en ese debate y creo que el código ha sido claro al precisar sus alcances. Comprende eso y nada más que eso. Luego, un aspecto importante es haber precisado con absoluta nitidez los fines de ambos procesos, mejor dicho, de los 7 procesos. Porque a veces decimos, no, unos procesos tienen un fin y los otros procesos tienen otro fin. Pero eso no dice el código, ¿eh? El código dice claramente, son fines de los procesos constitucionales. Y cuando estuve, acá hago un paréntesis, cuando yo estuve en la Comisión de Reforma del Código Procesal Constitucional, dije, hay que invertir el orden. ¿Cuáles son esos fines? Dije yo, vigencia efectiva de los derechos constitucionales y garantizar la primacía de la Constitución. Pero perdí. Mis colegas dijeron, no, hay que dejarlo así. Yo hasta ahora no entiendo por qué. Porque si hablamos de fines, el fin esencialísimo, que no tiene nada encima de él, es el fin de garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Otro fin importante es garantizar la primacía de la normativa de la Constitución, pero aquí está al revés. Leemos, son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Para mí, al revés, de un orden lógico. Primero persona, después Constitución, pero en fin, ha quedado así. Pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente: los 7 procesos constitucionales persiguen ambos fines. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre, por ejemplo, si una sentencia en un proceso de inconstitucionalidad puede tener una dimensión que afecta situaciones concretas que pueden haberse producido a raíz de esa norma. Y digo que esto debe merecer debate porque antes la línea pura de la doctrina decía: los procesos de defensa de la persona defienden derechos fundamentales y punto. Los procesos de defensa de la constitucionalidad
en cuanto a norma suprema, defiende la vigencia de la Constitución y punto, no defiende más. Entonces decían, usted tiene que plantear, si por un lado hay una norma inconstitucional y por otro lado está afectando derechos fundamentales, un proceso constitucional de defensa de los derechos inaplicando la norma, pero no puede a través de la inconstitucionalidad llegar a este punto. Eso hoy ha sido puesto en cuestión. Hoy se dice, si los fines son ambos y estamos frente a una justicia finalista en donde la forma y la escrituralidad y todo el conjunto de, digamos, trámites, etcétera, son accesorios frente al fin superior, ¿por qué una sentencia en una acción popular no puede solucionar también un problema que se ha venido dando efectivamente de amenaza o violación de derechos fundamentales? Y en esto hay un gran debate. Ya el Tribunal Constitucional ha dado algunos, digamos, puntos de reflexión para los que comparten esa tesis, avances, y para los que no comparten, preocupantes decisiones. Por ejemplo, por dar un ejemplo sin adoptar posición, Fonavi, caso Fonavi. El caso Fonavi, los fonavistas solicitan que el jurado convoque a referéndum. El jurado dice no, porque es materia tributaria. Se van a 3 amparos. Y en los 3 amparos los jueces declaran improcedente la demanda. Apelan y la Corte Superior confirma auto de improcedencia. Y al Tribunal Constitucional llegan los 3 procesos con auto de improcedencia. Mi querido amigo, el magistrado Juan Vergara Gotelli, tiene la tesis de que eso es una barbaridad, porque dice ¿cómo el Tribunal Constitucional va a entrar al fondo del asunto si lo que ha venido acá es un auto de improcedencia? Debe limitarse, si considera que es procedente, a revocar ese auto y disponer que se admita la demanda. Y dice, porque el justiciable demandado tiene derecho a conocer la demanda, a contestar la demanda, a conocer la sentencia, antes de pedir informe si quiere, apelar de la sentencia, irse a la Corte y recién llegar al tribunal. Entonces, ¿con qué derecho vamos a cortarle también sus derechos fundamentales? Al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la pluralidad de instancias, etc. Pero el tribunal dice lo siguiente: la justicia constitucional rompe paradigmas. La justicia constitucional rescata el derecho, rompe con cualquier estructura, y ahí donde hay amenaza o violación, la mano de la justicia constitucional llega y rescata el derecho. Es una justicia urgente, no queda atrapada en los formalismos. Entonces, en el caso Fonavi, aunque algunos dicen que en ese caso Fonavi hubo alguna orientación electorera, que yo me resisto a creerla, pero y esto se le imputan a uno de sus magistrados de aquel entonces, a quien yo respeto mucho, pero decían así, no, esto ha sido, o sea, entre las críticas. Pero en el caso Fonavi, el tribunal, a pesar de que conocía de la causa, había un recurso extraordinario interpuesto contra un auto de una corte que confirmaba un auto de primera instancia que declaraba improcedente la demanda, y por lo tanto en el expediente no había pronunciamiento sobre el fondo del asunto, el Tribunal Constitucional quitó todo eso y dijo fundada la demanda. Inclusive ni siquiera dijo se revoca nada, fundada la demanda. Entonces esto produjo pues las iras, y saltaron hasta el techo muchos procesalistas que dijeron, esto es una barbaridad. Y el tribunal, para llegar a esa conclusión, crea, o más que crea, reconoce una figura de la doctrina internacional. Y esto a través de la participación del magistrado de aquel entonces, César Landa Arroyo, que llegó a ser presidente del tribunal. La autonomía procesal. Entonces dice, el tribunal, como máximo guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales, en la tarea de rescatar estos valores,
tiene autonomía. Y si los corsés o los límites del formalismo se interponen entre la justicia y él, se olvida de esos formalismos y rescata el derecho. Esto, evidentemente, que es para muchos algo que produce un terremoto dentro de las concepciones que nos han enseñado en la universidad. Entonces, yo les digo que inicialmente cuando conocí esta, les confieso, cuando vi esta sentencia, mi primera reacción, porque yo soy constitucionalista, pero procesalista también, y veo muchos casos, me produjo una especie de mareo. Dije, pero perdón, dije, ¿dónde queda el derecho a la tutela procesal efectiva del demandado? Ahora, yo dije, bueno, se puede hacer esto en casos extremos, como por ejemplo cuando esté en juego la libertad, o sea, una persona detenida injustamente plantea un habeas corpus, improcedente, llega al tribunal, está presa y el tribunal se da cuenta que no hay motivo de detención, ahí sí lo admito, libertad. Pero en un tema económico, un tema de contribuciones, y la cosa no ha quedado ahí, porque en el caso de Cementos Lima, recuerdan ustedes que llegó también un auto de improcedencia y el tribunal declaró fundada la demanda y además dijo que se reponía el arancel anterior. Entonces saltaron del gobierno y entonces dijeron, ¿cómo? Un tribunal fijando aranceles. Pero ahí también se olvidó, aplicó la autonomía procesal. A mí me ha producido también es una preocupación muy grande. Ahora, yo creo que la autonomía procesal está bien aplicada cuando se trata de casos extremos, es decir, libertad o un derecho fundamental en máximo riesgo. Pero cuando se trata de temas como por ejemplo temas económicos relativos con aranceles, yo creo que en lugar de entrar al fondo del asunto, debe regresar el expediente y darle oportunidad a la parte demandada que se defienda y que pase por todo el tamiz de la sentencia. Creo que eso ha sido un exceso. Los tribunales, dicho sea de paso, cometen excesos, son un colegiado humano. A mí me parece también, por ejemplo, que es un exceso, y lo digo con todo respeto, esta última sentencia que ha sacado en el tema del arbitraje y que ha sido aplaudida por muchos respetables colegas y árbitros, pero ha limitado tanto el amparo arbitral que él mismo creó y que él mismo fomentó, que hoy prácticamente ha quedado reducido a nada. Y en esa sentencia se ha permitido al tribunal, como si fuera un legislador, decir, estas son las causales de procedencia y estas son las únicas causales de improcedencia. Está legislando. Y como no se puede salvar del artículo 4º, primer párrafo del Código Procesal Constitucional, que dice que procede el amparo contra resolución judicial firme, dictada con manifiesto agravio o violación de la tutela procesal efectiva o del debido proceso, en una parte dice excepción hecha el artículo 4º. Es decir, entonces nos crea una gran duda. Esa sentencia va a permitir o no que contra un laudo yo me vaya al recurso de anulación que motiva una resolución judicial y esa resolución judicial de última instancia pueda yo cuestionar la vía amparo o no. Porque resultaría, una cosa que nadie ha dicho, yo tampoco he salido al frente porque no he tenido tiempo, pero me hubiese gustado, aunque algunos colegas me dicen, no te metas mucho porque de repente tú vas a ser árbitro. Entonces, pero digo, no se puede tampoco actuar por conveniencia. Pero yo digo, mientras que para el Código Procesal Constitucional cualquier resolución firme, resolución judicial firme, puede ser objeto de amparo o de habeas corpus cuando esa resolución afecta a libertad individual. Cuando viola la tutela procesal efectiva, resulta que en el laudo arbitral hemos creado una especie de institución súper, hiper intocable por decisión del propio guardián de los derechos fundamentales, presionado, me imagino yo, por
muchos, digamos, interesados que dicen, bueno, se está quitando seguridad al laudo, pero yo entiendo que quizás el tribunal se excedió, pero se ha ido de un extremo al otro. Y para mí es una sentencia que debe ser en algún momento revisada, porque no puede el tribunal quitarle al justiciable la posibilidad de irse contra la resolución judicial firme. Es decir, la Corte Superior o Suprema, de acuerdo a las circunstancias y al caso y a las causales, bueno, define resolución judicial firme. ¿Por qué no me voy a ir contra esa resolución si considero que ha habido amenaza o violación? Y eso produce otro gran debate. La amenaza o violación se debe haber producido al interior del trámite de la anulación, o también puede ser comprensiva de la etapa del propio proceso arbitral. Porque dice en una parte del tribunal que si yo tengo cuestionamientos a la constitucionalidad, a la conducta y a la decisión de los árbitros en cuanto a que no han respetado o no habían respetado los derechos fundamentales, sobre todo el derecho al debido proceso de la tutela procesal efectiva, me debo ir a la anulación. Antes había dicho eso, pero decía la anulación es el trámite previo para llegar al amparo arbitral. Pero acá ha dicho no, ahí el Poder Judicial está revisando. Y por lo tanto, está creando, fíjense ustedes bien, el supuesto de que este amparo arbitral fuera como quiere el tribunal que sea, está creando una especie de situación que afecta contra el tratamiento igualitario que merecen todos los procesos y todas las resoluciones. Porque repito, mientras contra una sentencia de la Corte Suprema me puedo ir vía amparo si considero que esa sentencia afecta debido proceso de tutela procesal efectiva, y eso no me lo puede discutir el tribunal. En un caso de un laudo, solamente me puedo ir a la anulación, y como la anulación se va a resolver por el Poder Judicial, no interviene el tribunal. O sea que el tribunal está abdicando de su rol de guardián de los derechos fundamentales en este tipo de procesos. Yo honestamente no entiendo. Sí comprendo que la necesidad de constitucionalizar el sistema tributario peruano. Y si nosotros nos ponemos a analizar cada disciplina y confrontamos esa disciplina con el esquema de un Estado constitucional, con la consideración de los valores de ese Estado, de los procesos constitucionales, de los derechos que tenemos, sobre todo en el ámbito de la administración de justicia, ya sea justicia jurisdiccional o ya sea también justicia en sede administrativa o en otra sede, y los derechos de quien está sometido frente al Estado a un procedimiento de determinación de responsabilidad y de sanción, vamos a ver que hay todavía mucho por hacer, muchísimo por hacer. Yo quiero darles un ejemplo que nos toca directamente y que es de naturaleza tributaria. En todos los países de que yo conozco, porque esto lo he ido preguntando, país por país, la persona natural, cuando hace la declaración anual de impuesto a la renta, escoge entre dos sistemas. Un sistema se denomina de acreditación de gastos reales y que obligan a llevar contabilidad. Es decir, yo al órgano tributario nacional le digo, me acojo a este sistema y tengo mis comprobantes de todo lo que gasto, y si hay utilidad voy a pagar el porcentaje correspondiente. Ese es un sistema. Y el otro sistema es el sistema de deducciones. Es decir, en cualquier país del mundo el contribuyente dice, no me acojo al sistema de gastos reales porque me resulta pesado y prefiero acogerme al sistema de deducciones. En consecuencia, establezco mis ingresos, resto las deducciones
Lo que queda es materia imponible, es renta imponible, aplico la tasa respectiva y pago mi impuesto. Eso ocurre en cualquier parte del mundo. Y en cualquier parte del mundo, por ejemplo, un padre de familia que gana muy bien, pero que tiene 10 hijos, 7 de los cuales están en universidades privadas, y que tiene que mantener a esa familia, se acoge al sistema de acreditación real de gastos. Es decir, resta todas las cargas, resta todo lo que le cuesta mantener a esa numerosa familia, determina si hay o no margen, es decir, superávit entre ingresos y ingresos, y sobre ese superávit aplica la tasa y paga el impuesto. Eso ocurre en cualquier país del mundo, pero acá no. En el Perú no existe, porque el facilismo fujimontesista eliminó, a los efectos del impuesto a la renta de persona natural, el sistema de acreditación de gastos reales. Es decir, ese mismo padre de familia en el Perú, que de repente vive en una angustia permanente, porque puede ganar bien, pero tiene que mantener a 10 personas, 7 en universidades, y que no le alcanza, vive de préstamos, de tarjetas de crédito, de disposición en efectivo, o sea, vive un drama todos los días. Para subsistir tapa un hueco y abre otro. Sin embargo, el fisco se pone un par de tapas en los ojos y dice: no me interesa tu situación real. Tú me declaras lo que has tenido de ingresos durante un año, me deduces lo que yo te establezco que me puedes deducir, y la diferencia es renta. Y sobre esa diferencia me pagas. Pero no solamente eso, me firmas una declaración jurada de que esa es tu renta. Es decir, a ese ciudadano que está en crisis, en déficit permanente, que vive al borde del infarto y del estrés más tremendo, porque no pueden con esa carga, le dice: no me interesa, me olvido de la realidad, aplicas las deducciones, el resto es renta y me lo declara como declaración jurada. Es decir, ya está el crédito para nacional, el crédito tributario reconocido, entonces ya lo único que queda es ejecutar. Si no me paga, ejecuto. Y ese padre de familia tiene que pagarle al fisco y dejar de mantener a sus hijos. Esta irracionalidad existe en el Perú. Esta inconstitucionalidad del tamaño de este colegio existe en el Perú. Pero curiosamente la persona jurídica, que es una ficción que en el mundo del derecho se ha creado como un ente ideal de derechos y obligaciones para superar las vicisitudes de la vida y que las organizaciones puedan seguir, sí tiene sistema de acreditación de gastos reales, aunque limitado en algunos aspectos, pero sí tiene. O sea, se viola el principio de igualdad y nadie dice nada. Claro, el padre de familia que no puede pagar, simplemente lo que opta es: no declaro, pues. ¿Qué voy a hacer? Que me fiscalicen, pero yo no voy a declarar para que a los 3 días, 4 días o 5 días la SUNAT me notifique a través de un ejecutor coactivo y me inicie un procedimiento y ¡pum!, me embargue mi cuenta, porque si no, ¿cómo mantengo a los 10 hijos? Esa, desde mi punto de vista, irracionalidad del sistema tributario peruano, que se olvida de dos cosas: de la realidad, de la primacía de la realidad y de la verdad. Porque ¿cómo declaro renta si no tengo renta? Y todavía como declaración jurada. O sea, me obligan a mentir. Yo voy a declarar que tengo lo que no tengo y tengo una renta que no tengo. Y pagar sobre una renta que no tengo. Con el agravante de que el fisco, si es que he girado recibos, me ha ido reteniendo ya el 10%, sin saber si va a tener renta o no. Es decir, un latrocinio constitucional. Y eso existe en el Perú. Eso existe en el Perú, eso no puede seguir existiendo. Y los abogados lo permitimos. Y ese es un botón de un mar inmenso de inconstitucionalidades. Un botón de un mar inmenso de inconstitucionalidades, que se dan en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el control gubernamental. Hemos construido una normativa en donde funcionarios públicos, yo no sé si acá hay funcionarios públicos, hay funcionarios, yo les tengo mucho respeto a los funcionarios públicos,
te digo con sinceridad, no, es que se ha satanizado mucho y se atropella los derechos, y ahora la Contraloría no solamente investiga, sino denuncia. Es decir, entrar para trabajar al Estado es entrar en un mundo violatorio de la Constitución. Primero, porque el que entra al Estado ya se presume un delincuente. Es decir, fulano de tal entró a trabajar en el Estado, ese es, como dicen vulgarmente, choro. Y yo me pregunto, oiga, ¿y la presunción de inocencia? Oiga, ¿y el respeto al honor y la dignidad de las personas? Oiga, ¿y el indubio pro reo? ¿Y dónde está la imagen personal? Eso no existe. No, es que está manejando fondos que son de todos. Y como es de todos el dinero, bueno, todos tenemos que fiscalizar a ese funcionario, y ese funcionario presumo que es un delincuente. Y entonces le pongo miles de trabas para su gestión. Si ustedes analizan la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, si analizan la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, la ley de gestión presupuestal, la ley de responsabilidad del funcionario público, o sea, es una normativa ya que es como si hubiésemos vivido una especie de incontinencia normativa, una incontinencia normal, en donde el funcionario público en realidad vive bajo una situación de zozobra. Es decir, me equivoco en este detalle, Contraloría, hallazgos, y ojo, como es contra el Estado, las penas son mayores, el tiempo es mayor, tal y tal. Yo el otro día hablé con 4 funcionarios de la época de Andrade. Se les estaba acusando que el informe Bratton, ¿recuerdan ustedes que vino el sheriff de Nueva York en la época de Andrade? Salió en la televisión, presentó un informe sobre qué hacer con el tema de seguridad, creó la figura de un distinto modelo que iba a ser el cercado, tal y tal, pero entra su sucesor, y como es la política peruana, pues es la política del palitroque, llego manchando al adversario, todo lo que ha hecho Andrade es terrible, metió a la Contraloría, y resulta que en 2011, 9 años después, 4 funcionarios, ya el doctor Andrade lamentablemente ha fallecido, o sea, ya no existe ese alcalde, demandados ante el Poder Judicial para que paguen $83.000, con sentencia en contra de primera instancia, porque se dice que esos funcionarios favorecieron al sheriff de Nueva York, que el sheriff de Nueva York no vino, que eso fue una farsa, que tal y tal. Yo he asumido su defensa y he logrado revocar a nivel de la Corte, pero se han ido en casación. Vamos a ver qué pasa. Se han ido en casación. O sea, 4 funcionarios que lo único que hicieron fue cumplir con su labor, y además ese contrato fue aprobado en sesión de consejo. Alcalde y regidores en pleno aprobaron ese contrato, con los votos de la oposición. Sin embargo, los 4 funcionarios contra la pared. Ahí hay mucho de inconstitucional. Empezando por el espíritu que anima a los contralores de la Contraloría General de la República. Esos, no sé, son más agudos que la policía y más mal pensados que nadie. A pesar que los principios del Sistema Nacional de Control aluden a una serie de aspectos, como por ejemplo el principio de flexibilidad. Es decir, si yo encuentro que en una licitación hay una diferencia de 1 céntimo, no me voy a detener en eso. Un error material, de 1 céntimo. Sin embargo, hay gente que está procesada porque por 1 céntimo, en lugar de ser adjudicación directa, debió hacerse concurso. Porque una ley modificó, una ley decía hasta tanto y la otra decía desde tanto. Y entre el hasta y el desde hay 1 céntimo. Entonces el funcionario que hizo la contratación se equivocó, creyó que era la descripción que daba la ley anterior. Y fruto de ese error, procesado penalmente con una serie de responsabilidades. Eso tampoco es justo. A mí no me parece. O sea, tenemos que constitucionalizar el sistema de control gubernamental. Y así en infinidad de áreas y de sistemas. Sería largo irlas enumerando. Pero entonces, este código es un código que nos permite pues salir al frente de todas esas situaciones.
Una cosa que también nos permite es cuestionar muchas decisiones administrativas dadas a través de resoluciones, porque en esta incontinencia normativa que hoy vive el Perú, que a mí me parece que es ya una exageración, antes teníamos pues poder legislativo que dictaba leyes, reglamentaba el poder ejecutivo, los municipios podrían dictar ordenanzas. Hoy tenemos pues, si nosotros hacemos una relación de legisladores, legisla obviamente el propio poder legislativo, legisla el poder ejecutivo, legislan los organismos públicos descentralizados, legislan todos los órganos del Estado, establecen precedentes vinculantes con el carácter de legislación. Es decir, si nosotros contamos, yo la vez pasada me puse a hacer un ejercicio y eran como más de 18 o 20 legisladores, porque resulta que además legisla cada consejo o cada municipalidad, son más de 140 provinciales, además de la de Lima, y más de 1.400 distritales, todos legislan. Y legislan, por ejemplo, la SUNAT legisla, la Contraloría legisla, las NAU. Y todas esas normas tienen rango infralegal. Pero yo me pregunto, ¿se nos ha ocurrido por ventura interponer demandas contra esas normas a los abogados, a pesar que se nos facilite el camino porque la titularidad es individual? Es decir, cualquiera de nosotros puede demandar. No se nos ha ocurrido, son muy pocos casos. El Colegio de Abogados debería estar empeñado en una tarea de profilaxis frente a normas infralegales, inconstitucionales. Y debería, desde mi punto de vista, y esta es una sugerencia que le voy a hacer al decano entrante, debería organizar a los abogados para, frente a una norma inconstitucional, salirle al frente, vía acción popular, sin perjuicio de plantear la inconstitucionalidad que puede plantear el colegio en los asuntos de su competencia, ante el tribunal frente a normas con rango de ley. Pero ahí, por ejemplo, hay una enorme tarea por realizar para ir constitucionalizando el derecho constitucional, realizar la legislación tributaria, la legislación de control, las contrataciones, etcétera, porque ya con esto termino esta referencia. Si uno va a la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, una vez discutí tremendamente con un administrativista cuyo nombre no quiero dar para que no se malinterprete, pero discutí durísimo, porque se había aprobado una de esas normas y decía principios, 18 principios: honestidad, moralidad, probidad. Oye, le digo, eso no lo tienes que poner en una norma. La persona de suyo tiene que ser honesta, tiene que ser probo. ¿Tú eres tan ingenuo que porque pones en una norma que debe haber transparencia y debe haber probidad y honestidad y moralidad, el corrupto se va a detener por eso? No se va a detener. Entonces tenemos nosotros en contratación pública y en procedimiento administrativo una serie de barbaridades, como por ejemplo, a cualquiera de nosotros nos quieren contratar, el Estado nos quiere contratar, nos contrata, pero nos dicen, firme usted esta carta. Y una vez me dieron una carta de compromiso de no soborno. ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces el postor, porque ya no es un abogado, ¿no? El postor se compromete a no entregar dádivas, y luego una carta del funcionario de no recibir. Entonces yo en principio me negué a firmar. Le digo, pero este es el Morbi. Entonces me dice el jefe del gerente legal, me dice, pero mire doctor, no es que dudemos de usted ni lo pongamos en cuestión, es una formalidad. Es una formalidad. Y bueno, hablé con mi señora y le digo, ¿qué hago? Y mi señora me dice, es un honorario interesante. Más o menos, le digo, ¿qué vas a hacer? Firmé. Sí. Es que si no firmaba también, no era culpa tampoco de los funcionarios. Eso está normado. O sea, un pacto en donde yo o cualquiera de nosotros que nos consideramos y somos personas decentes, incapaces de delinquir, tenemos que firmar que no vamos a delinquir. O sea, es una barbaridad tremenda. O sea, declaro que no voy a delinquir. Es decir, el sistema me presume delincuente o practica el delito y me obliga a declarar que no voy a delinquir. Con la ingenuidad de niños candorosos
de infantes de primer nivel, que si alguien es sinvergüenza por firmar eso, no va a delinquir. Por Dios, ¿en qué país estamos? El delincuente delinque con todas las cortapisas que le pongan encima, y más bien se ingenia para salvarlas. Otra cosa que ha ocurrido, por ejemplo, la adjudicación directa. Ustedes lo ven todos los días, seguramente, los que trabajan para el Estado. Queremos contratar al doctor fulano de tal. Antes, hablo del gobierno de la UNDE, un ministro quería contratar a un abogado, no lo contrataba, un asesor externo, una contratación directa. Confiaba en sus calidades profesionales, era de su confianza, no va a traer pues, a alguien que no le ofrece confianza. Pero hoy día no. Hoy día se puede, por ejemplo, queremos contratar al doctor Domingo García Belaúnde como octavo constitucionalista. Y dicen, si es por aplicación directa, a un momentito. Llaman por teléfono al abogado, al doctor, para cumplir con la formalidad, preséntenme, además de su oferta, 2 ofertas, podemos el nombre para pedirle una cotización a 2 abogados. O sea, la entidad sabe que va a contratar al doctor fulano de tal. Sin embargo, 2 para salvar la formalidad. O sea, es una tontería desde mi punto de vista, porque si el monto es pequeño y el profesional es un profesional calificado, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Eso es inconstitucional. Es presumir, es partir de una presunción inconstitucional, es decir, de una presunción lesionadora de la dignidad de la persona humana, agraviante, y es construir una normativa bajo este concepto. Y no hablo del Poder Judicial. Yo sé que no hay muchos santos, quizás, pero hay muchos magistrados que merecen todo el respeto. ¿Cómo? Fíjense, ¿recuerdan ustedes la reforma del Poder Judicial de la época del señor de Lepiani? Ahí se nos prohibió a los abogados hablar con el juez. O sea, volvimos a la época de la esclavitud. Retrocedimos siglos. Y no fuimos capaces de unirnos, levantarnos y decir esto no pasa. ¿Por qué? Porque no son de fiar ni el juez, ni el abogado, ni las partes. Después se cedió y se dijo, bueno, pueden hablar si están los 2 abogados. Y después se dijo, tiene que estar el secretario. O sea que yo, gerente de la compañía, quiero atender a un cliente o a una persona y tengo que llamar a mi secretaria para que dé fe de que no voy a delinquir. Una barbaridad. Una vez fui a visitar cuando era Consupode, al presidente Consupode, por un tema, y veo 2 estudiantes. Me incomodó un poco, pero sí. Le hablé sobre lo que tenía que hablar, salgo y le pregunto a otro miembro de Consupode, ¿por qué? No, es que por transparencia ha establecido el presidente de Consupode que él habla frente a testigos, para que no se piense mal de él. Yo digo, bien preocupante y digno de un tratamiento psicológico. Ese nivel de autoestima. Y me ha pasado hace años en ir a hablar con un magistrado del Tribunal Constitucional que era mi amigo y que yo lo conocía porque es un académico, y me recibe con otra persona. Dudé, casi le digo, mira, yo debería hablarte a ti, no frente al testigo, yo soy la persona honrada y tú también, me retiro, pero como estaba con un caso que se iba a resolver, dije ya, respiré profundo y le hablé como si nada hubiese pasado, pero otra barbaridad, o sea, en Estados Unidos ustedes ven en las películas, el juez llama al abogado y entran a la oficina del juez, el abogado, y a veces van los 2 abogados y discuten. Y a alguien se le puede pensar que ese juez está recibiendo coimas. Además, si fuera coimero, va a recibir la coima en su despacho llamando al abogado frente a todo el mundo. No sé, a mí me parece que si queremos un poder judicial realmente digno, tenemos que reevaluar a todos los actores y operadores del proceso, jueces, secretarios, magistrados y litigantes. No podemos hacer una reforma en términos peyorativos, partiendo de que todos son proclives al delito,
sobre regulamos y dudamos de todo. Así no se construye país para mí. País se construye dignificándonos como pueblo. Claro, hemos vivido una época muy difícil, corrupción, lo que hemos visto, yo entiendo, pero tenemos que ir en el Estado constitucional que ir superando eso, porque si no nos dignificamos a nosotros mismos, en fin, es un tema obviamente de mucho debate y yo respeto mucho las posiciones. Bueno, ahora sí, yo creo que ya cierro señalando que este código es necesario leerlo con mucha minuciosidad. Hay temas muy importantes. Yo había anotado algunos casos para hablar, como por ejemplo los tipos de habeas corpus, los tipos de sentencias, la tipología de los procesos competenciales, etcétera, pero realmente ya creo que hemos superado en el tiempo. Les pido mil disculpas si he estado quizás un poco desordenado y he tratado un poco disperso los temas. Ha sido por apoyar a